bendigo a todos los hermanos servidores que vienen desde temprano, que a las 9 de la mañana ya están aquí sirviéndole a nuestro Dios, y que es una bendición. Yo en la mañana pensaba y le decía al Señor, gracias porque hay un corazón, hay un pueblo dispuesto para servirte, y eso, hermano, no tiene forma de expresión, pero el Señor sea bendiciéndolos, guardándolos, llenándolos de todo lo que necesitemos, amén. Todos los hermanos servidores, yo sé que unos vienen el domingo, otros vienen entre semana, pero al final de cuentas todo aquel que sirve al Señor, el Señor lo recompensa, amén, amén. Bien, libro de Hebreos 10:1, ¿ya lo tiene? Sí, amén. Bien, ya está ahí para nuestros hermanos de internet, ¿ya? Bien. Dice aquí, la religión de la ley, lo tengo en la versión BLA, la religión de la ley tiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no pueden llevar a la perfección mediante los sacrificios o a los que vuelven a ofrecer año tras año. Lo voy a volver a repetir. La religión de la ley tiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Amén, amén. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta mañana que tú traigas revelación sobreabundante a esta casa espiritual, a este redil, a este rebaño. Señor, bendice abundantemente la vida, el alma, el entendimiento de todos mis hermanos aquí presentes. Que venga, Señor, tu nube, tu Shekinah, tu sombra, y que venga a traer revelación, Señor, y que podamos aún entrar ahí en medio de los dos querubines, y que tú, Señor, nos hables al corazón. Que no sea yo hablando a tu pueblo, sino que seas tú, Señor, usándome como una vasija para poder llevar tu palabra preciosa, esa palabra encarnada, y que venga sobre cada uno de mis hermanos. Señor, este tema salió de tu corazón, estoy seguro, pero hoy yo te pido de tu auxilio y de tu socorro. Pon carbones encendidos, que sean, Señor, labios de escriba, labios, Señor, apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales y magistrales, que vengan, Señor, a traer redención, que vengan a traer milagros sobreabundantes a cada uno de nosotros, y que en tu nombre, Señor, entre y penetre tu palabra hasta huesos y tuétanos, y que haya un verdadero y genuino cambio en nosotros. No que seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino ejecutadores, hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús sea hecho, amén y amén. Muy bien, miren, cuando hablamos en el libro de Hebreos, indudablemente el libro de Hebreos depende, ¿verdad?, a quién leamos. Unos dicen que lo escribió Lucas, otros que lo escribió alguien que no se conoce, otros se lo atribuyen al apóstol Pablo. Sin embargo, yo en lo personal se lo atribuyo al apóstol Pablo, porque es impresionante todas las referencias que vienen en el libro de Hebreos hacia el Antiguo Testamento. Prácticamente cada verso lo une con el Antiguo Testamento y explica lo que es el Antiguo Testamento y cómo Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Así es que dentro de los apóstoles del Cordero, que no es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el apóstol del Espíritu Santo, en medio de los 12 apóstoles no había un apóstol que tuviera tanta doctrina, porque la Biblia dice que salieron del vulgo, y así lo decía. ¿Cómo es posible que Pedro, que los apóstoles hablaran tan exquisitos y venían del vulgo? La Biblia dice que eran pescadores. Los pescadores, ¿verdad? Yo creo que más en ese tiempo, no estoy diciendo que sea un trabajo inadecuado, no, de ninguna manera, sino haciendo referencia a que desde muy pequeños empezaban a trabajar. Estaban instruidos en la ley, porque era una costumbre hebraica, pero no tenían
¿cómo puedo decirlo? Toda la infografía, toda la información que tenía el Antiguo Testamento. Sin embargo, al ver al apóstol Pablo, que dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, vemos que Gamaliel era un docto de la ley. De hecho, después de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen que los empezaron a golpear a los apóstoles, y que hablando como de una manera sabia, Gamaliel les dice: miren, si es de Dios va a seguir, si no es de Dios no va a seguir. Entonces vemos que Gamaliel era un docto en la ley, una persona instruida en la ley, y que él fue el que instruyó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que fue circuncidado al 8º día. Dice que era celoso de sus tradiciones. Entonces podemos ver en el perfil del apóstol Pablo un hombre lleno de la palabra de Dios, de lo que los hebreos le conocen como el Tanakh, que es del Génesis a Malaquías. Estaba completamente lleno de toda esa palabra. Y que cuando viene a escribir el libro de Hebreos, hace esas analogías y hace esas comparaciones y esos puntos de encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces nos damos cuenta que la epístola a los Hebreos, hermano, viene a ser toda la explicación del Antiguo Testamento. Y que entonces cuando uno va estudiando un poquito, está centrado el libro de Hebreos en Jesucristo. No se centra en la ley, está explicando la ley, pero se centra en Jesucristo. Jesucristo, y le da papeles bien importantes, porque vemos que dice que es el Cordero de Dios. Es un papel, hermano, extraordinario, porque Jesús hizo ese papel. Sin él no hubiéramos podido recibir redención, no hubiéramos podido recibir expiación. También vemos que dice que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, que el sumo sacerdote, hermano, se va a ir medio alucinado, ¿verdad? Pero ante todos los planetas y galaxias y mundos que existen. Y entonces vemos que Jesucristo, hermano, es nuestra meta a seguir. Jesucristo es el todo de nosotros. Y que cuando vemos aquí en el libro de Hebreos 10:1, dice que la religión, es decir, que entonces Jesucristo no nos llamó a una religión. Usted y yo no tenemos una religión. Usted y yo, amado hermano, venimos a tener una vida personal con Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? No es una religión, no es voy a cambiar de ideas, no es aún voy a ser diferente, ya no me voy a juntar con mi familia, no, sino que aquí está diciendo que la ley, la religión, porque la religión, la Biblia lo marca como una liturgia. La liturgia son cosas que se hacen siempre. Y entonces en esa liturgia, dice el apóstol Pablo, la religión de la ley tiene una sombra de lo que habría de venir, cosas que iban a ser mejores para nosotros. ¿Y quién es mejor? Jesucristo. Y entonces, hermano, lo que veo en este verso, antes de ir adelante, dice: por eso no puede llevar a la perfección mediante sacrificios. Entonces el Antiguo Testamento, hermano, es algo hermoso. La Biblia dice que es un ayo, una enseñanza para entender el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquel que se estaciona en el Antiguo Testamento no puede ser perfeccionado. Y entonces me llena de alegría, porque Jesucristo sí nos puede perfeccionar. Así es que, hermanos, eso son buenas noticias, porque mucha gente quiere cambiar. Dice: yo quiero cambiar, ya me harté de mi carácter, ya me harté de hacer cosas malas, ya no quiero ser igual, yo no quiero vivir de la misma manera. Veo como referencia a mis antepasados y les fue mal, yo no quiero eso para mí. Pero si lo hace de una manera, hermano, humana, no va a poder, porque entonces se está agarrando como de la ley. Aún muchos cristianos piensan que por saber Biblia van a tener bendición, y no es así, sino es por Jesucristo, porque Él es el que nos perfecciona. Entonces, hermano, cuando hablamos de la perfección, muchos dicen: no, el único perfecto es Cristo. Claro que sí, pero Dios te ha llamado a ser perfeccionado, para que en algún momento usted y yo seamos perfectos delante de Él. Eso, hermano, es algo hermoso. ¿De dónde me baso? El libro de Efesios capítulo 4, cuando dice: ustedes son ministrados por los domas, para que
hasta que alcancen la estatura de la plenitud de Cristo, a la perfección de un hombre maduro. Entonces Dios quiere para ti, para mí, que lleguemos a una perfección. Eso es hermoso, porque humanamente no se puede. Humanamente, aunque yo vaya, hermano, a un grupo, aunque yo vaya a una comunión con ciertas personas de ayuda mutua, aunque yo vaya con mis hermanos cristianos y leamos la Biblia, no va a venir la perfección, va a venir por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, eso es algo hermoso. Entonces, el tema de hoy le puse por título el día de la expiación. El día de la expiación. Entonces, quiero contarle algunas cosas. Hoy no voy a leer tantos versos porque si no, no me daría tiempo. Pero solamente quiero leerle el mismo verso, el mismo capítulo de Hebreos 10, verso 1. Y mire cómo lo dice en la versión PDT. La ley es solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. Hermoso. La ley no es la verdadera bendición, porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Entonces aquellos hermanos que no quieren recibir a Jesucristo, que no quieren recibir al Espíritu Santo, hermano, por eso no logran ser perfeccionados. Por eso no logran ir adelante y adelante y adelante, porque el único que puede perfeccionarnos es Jesucristo a través de su sangre preciosa. Entonces, quiero llevarlo al libro de Levítico 9:22. Levítico 9:22, porque es necesario que vayamos a la ley para que aprendamos esto que dice Hebreos, porque dice Hebreos, la ley es solamente una sombra borrosa. En Levíticos 9:22, la ley es una sombra borrosa, es algo que está allí escrito, pero que no era la verdadera bendición. La verdadera bendición se llama Jesucristo. Entonces en el libro de Levítico 9:22 sucedieron algunas cositas que quiero tomar para explicar qué hizo Cristo Jesús, que es la verdadera bendición. Entonces, Levítico 9:22 dice así: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Verso 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Verso 24. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Extraordinario. Usted puede leer todo el capítulo 9 ahí en su casita. Déjeme explicarle qué sucedió ahí. Dice la Biblia que cuando el tabernáculo de reunión ya estaba construido, es decir, en unas versiones le dice la carpa sagrada. La carpa sagrada estaba segmentada en tres partes: un lugar atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar atrio, cualquier persona judía podía entrar, y ahí llevaba su ofrenda, sus diezmos, sus primicias. Si había pecado, se lo daba a los levitas, a los sacerdotes, y los sacerdotes hacían la liturgia para que entonces esa persona fuera perdonada del pecado. Porque si no era perdonada del pecado, era digno de muerte y se moría. Entonces, eso era lo que podía hacer el pueblo, todo el pueblo común y corriente. La tribu de Leví podía entrar al lugar santo. En el lugar santo habían tres cosas. En el lugar santo estaban los panes de la proposición, el candelero y el incensario de bronce. Esos tres elementos estaban allí, y los levitas tenían por obligación estar prendiendo incienso, tenían por obligación estar poniendo pan de la proposición, es decir, como el que comemos, pan sin levadura, todos los días. La ley dice que cada semana, porque no se echa a perder ese pan, y siempre tenía que estar prendido el candelero. Pero en el lugar santísimo, es decir, una parte más adentro, no podía entrar cualquier persona. Solamente podía entrar el sumo sacerdote.
Porque la Biblia nos dice que había órdenes sacerdotales. Es decir, que la familia de los levitas tenían padres. Y esos padres físicos, ¿verdad? Entonces eran los sacerdotes y les tocaba una vez por mes, si lo vemos en el tiempo de Aarón y de Moisés. En el tiempo de David venían a ser 24 órdenes sacerdotales, es decir, que a esos sacerdotes les tocaba trabajar 15 días, cada uno 15 días, porque si hacemos la cuenta, 15 días por 24, me dan los 12 meses. Entonces lo que vemos es que había sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote nada más entraba una sola vez al lugar santísimo. Espero irme dando a entender. Solamente un día al año podía entrar hasta el lugar santísimo. Es decir, que empezaba, ¿verdad?, en el lugar de afuera, desde el pueblo, entraba al lugar atrio, pasaba por ahí, la Biblia dice que se tenía que lavar con agua, y entonces pasaba al lugar santo, era ministrado por el pan, era ministrado por el aroma agradable del incienso, y entonces entraba al lugar santísimo. Pero la cosa era que para entrar al lugar santísimo no podía entrar como Juan por su casa, sino que había, por cada segmento había cortinas. En la primera cortina entre el atrio y el lugar santo se podía entrar, no había problema. Pero para entrar al lugar santísimo, la Biblia nos enseña que era una cortina muy gruesa, muy pesada. Y que esa no tenía abertura para decir, bueno, paso adelante, sino que estaba compuesta de una sola pieza. Entonces la única forma de que el sumo sacerdote lograra entrar, la Biblia dice que era con la sangre expiatoria de aquellos holocaustos y arrastrándose por debajo para poder entrar al lugar santísimo, y con la sangre expiatoria rociar ese lugar que se llama el trono de la gracia. Dice que en medio de los dos querubines. Entonces, amado hermano, cuando hace Aarón todo ese proceso, dice la Biblia, que estamos viendo Levítico 9, dice la Biblia entonces que después de terminar la expiación, espero que se recuerde esa parte, después de hacer todo ese trabajo que le acabo de mencionar, entonces Aarón y Moisés oraron a Dios, y entonces, como le agradó a Dios todo ese proceso, dice la Biblia que salió fuego del lugar santísimo. Pero eso es un milagro, porque salió fuego del lugar santísimo sin quemar toda la carpa, y entonces quemó el holocausto. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, hermano, déjenme ir a la parte emocionante y la parte que es la figura, es decir, lo que nos va a bendecir. Entonces, quiero llevarlo a primer libro de Timoteo 2:5. Primer libro de Timoteo 2:5. Rápidamente, los que a lo mejor me hice bolas o no expliqué bien, hay un lugar santo, hay un lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. 3 estadios. Y entonces el único que podía entrar al lugar santísimo era ¿quién? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Timoteo 2:5. Dice así, mire. Pues hay un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Verso 6. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Ah, qué hermoso. Yo le pregunto entonces, amado hermano, la Biblia, ¿a quién menciona que es el único mediador entre Dios y nosotros? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y eso, hermano, me llena de alegría. Porque entonces no es a través de los seres humanos, no es a través de que entonces el hermano o el presbítero ore por él. No, sino que es por el mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Y ojo con esto, hermano, porque la Biblia está dejando claro que hay un solo mediador. ¿Cuántos hay?
un solo mediador y se llama Jesucristo. Hay mucha gente que dice, es que hay muchos mediadores entre Dios y nosotros. No. El único mediador se llama Jesucristo. Y ahorita lo vamos a demostrar por medio de la palabra. Es el único capaz de podernos reconciliar con Dios. Es decir, hacerla como de... ¿Cómo hacerle? Le voy a poner un ejemplo. Cuando el niño quiere pedirle algo al papá, pero el papá es medio duro, ¿a quién ocupa como mediador? A la mamá, ¿verdad? La mamá siempre más ahí, más barco, ¿verdad? Más tierna, más linda, ¿verdad? Y dice, está bien, hijo, ¿qué quieres de tu papá? No, pues es que la verdad quiero que me deje al cine, o quiero un juguete, o no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, la mamá viene y hace ese medio. A lo mejor el hijo se portó mal, no sé. Y entonces hace ese medio, ese vínculo, para poder tratar entre el hijo y el padre. Y entonces, ¿quién hizo ese vínculo entre Dios y nosotros? Jesucristo. No hay otro. No hay ni hombre, ni mujer, ni niño, ni anciano. No hay absolutamente nadie en esta tierra, ni en el cosmos, que pueda hacer la mediación entre nosotros y Dios. No hay. No existe. Nadie nunca ni va a poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo hombre. Amén. ¿Y por qué dice Jesucristo hombre? Porque vino en carne. ¿Sí vamos bien? Entonces mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero llevarlo al verso de desarrollo y que aquí prácticamente nos vamos a estacionar. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Entonces ya dejamos establecido que hay un lugar atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, y que entonces el único mediador que dio paz para nosotros, entre Dios y nosotros, se llama Jesucristo. ¿Por qué decimos que trajo paz? Porque la Biblia nos enseña, voy a tener que decir esto rápidamente, en el libro de Génesis, busquen Hebreos 9:24, Hebreos 9:24, atentos ahí con las citas, Hebreos 9:24. En el libro de Génesis, vemos que primero Dios hizo una creación, esa creación dice varón y hembra los creó, si no mal recuerdo es en Génesis 1:20 y tantos, y luego después viene otra creación que es Adán y Eva, y si usted recuerda, ese no lo creó en parejas como la primera la creó varón y hembra, es decir, que vinieron en parejas, y eso los puso sobre la tierra. A Adán dice que lo hizo, ¿va?, del polvo de la tierra, e insufló aliento de vida, y Adán fue un ser viviente. Y él, como no vino en pareja, entonces le tuvieron que hacer una pareja llamada Eva, y entonces, ¿verdad?, usted se sabe toda esa historia. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando Adán y Eva pecan, que estaban en el huerto, acuérdense que los primeros estaban en la tierra. Adán y Eva estaban ¿dónde? En el huerto. Y en el huerto del Edén hablaban con Dios. En el huerto del Edén estaban desnudos y no se avergonzaban. En el huerto del Edén, ¿qué cree? Sí trabajaban, pero sin esfuerzo. ¡Ah, qué hermoso! En el huerto del Edén, hermano, como era todo bello, estiraban la mano y comían. En el huerto del Edén estaba el lobo y no se lo comía. En el huerto del Edén estaba el león y no pasaba nada. Porque en el huerto del Edén representa la presencia de Dios. Y Dios les hablaba. Pero cuando ellos cometen el pecado, ¿cuál es el pecado? Desobedecer a Dios. La única instrucción era, no comerás de este árbol. Vamos bien, ¿verdad? Esa era la única instrucción, no comerás. Y entonces ellos comen, entonces ellos pecan. Y como nada puede estar sucio, pecaminoso en la presencia de Dios, los echaron del huerto del Edén. Si vamos claros hasta aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, a partir de ahí, toda la humanidad no somos gratos delante de Dios. Así de plano. Nadie, absolutamente nadie, le agrada al Señor porque vive en estado pecaminoso. Por lo tanto, a través de ese mediador que se llama Jesucristo, usted y yo podemos ser gratos delante de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan gloriosa. Porque antes estábamos fuera de las bendiciones. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos lejanos a las promesas de Dios. Porque no le agradaba a la humanidad pecaminosa.
Dios no se va, porque la Biblia dice que Él es santo, Él es 3 veces santo. Entonces lo santo no se puede juntar con lo pecaminoso. Y entonces por eso dice, voy a mandar al único mediador entre el Padre y la humanidad, Jesucristo hombre. Vamos bien, ¿verdad? Extraordinario, ¿verdad? Muy bien. Ahora déjenme explicarle otra cosita aquí en el libro de Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Déjenme explicar esto. Esto me llena de alegría, me llena de entusiasmo y me dan muchísimas ganas de predicar y de enseñar, y no solo hoy, sino en adelante, porque el único que nos puede dar paz para con Dios es el Señor Jesucristo. Entonces miren, Hebreos 9:24 dice que Jesús no entró al tabernáculo que le expliqué. Acuérdense que había un sumo sacerdote, y entonces entraba al lugar atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Pero ese, acuérdense que era figura, no era el verdadero. Vamos bien, ¿verdad? Y dice aquí la Biblia en Hebreos 9:24 que Jesús sí entró al verdadero. Vamos bien, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Jesús entró al verdadero tabernáculo. Déjeme explicarle esto. Jesucristo, el Verbo, se encarnó, es decir, el Verbo, que es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la palabra de Dios, en el griego dice el dabar del Padre, dice que entonces vino y tabernaculizó en un cuerpo. Si vamos bien, ¿verdad? Ahí. Y entonces, ¿dónde que entró Jesucristo, el sumo sacerdote? En el lugar atrio. Déjeme explicarle. Entonces Él estaba allá en la eternidad, viene a presentarse a un lugar llamado atrio, que es la tierra. Posterior, entonces tuvo que entrar a un lugar santo que se llama el cosmos, y un lugar santísimo que es donde está el Padre Celestial. Déjenme explicarlo nuevamente. Jesucristo tuvo que, para poder hacer ese proceso que hacía el sumo sacerdote en Levítico, acuérdense que tenía que entrar, ayúdeme, lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Jesucristo como sumo sacerdote tuvo que entrar al lugar atrio, es decir, la tierra, esta tierra. Después tuvo que entrar al lugar santo, que es el cosmos. ¿Dónde está el cosmos? Allá, galaxias y todo, ese es el lugar santo. Y el lugar santísimo es el tercer cielo, que está descrito en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Juan estaba en el día del Señor y entró en una visión y Dios lo llevó al tercer cielo. ¿Sí me sigue, verdad? El primer cielo es esta tierra, porque usted ve el cielo azul. Segundo cielo es el cosmos y el tercer cielo es espiritual. Por eso los científicos no pueden llegar a él, porque no se entra de manera terrenal, sino celestial, espiritual. Y entonces, amado hermano, Jesucristo no entró en el tabernáculo terrenal, sino que entró en el tabernáculo gigantesco, que es primero la tierra, posteriormente el lugar cosmos, y entró al lugar santísimo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detalladamente, pero voy a volver a leer esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es el que se presenta ante Dios por nosotros? Jesucristo. Jesucristo es el que se presenta ante Dios por nosotros. Haga de cuenta, Señor, discúlpame por el ejemplo que puse, pero para darnos a entender. Entonces, como que Jesús es como si fuera la mamá, ¿verdad? Que el hijo se porta mal y entonces quiere algo del Padre. Y entonces Jesucristo va, Padre, dale chance. Mira, es que Ulises se porta mal, pero dale chance. Yo soy tu mediador. Yo Señor, yo ya pagué el precio por Ulises. Yo ya pagué el precio por Iglesia de Cristo Nación Santa. Ya pagué el precio. Señor, dale chance. Y entonces Él siempre está presente ahí con el Padre. Por eso dice que se fue para allá. Para entonces, ¿verdad?, estar intermediando entre Dios y nosotros. Qué hermoso. Qué hermoso. Y le voy a decir algo, hermano, y lo siento con todo mi corazón. Lo siento porque
¿Se recuerda el verso que le dije hace rato? No a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria, ¿verdad? Ayer expliqué unas cosas bien tremendas ahí en la clase, pero esas no las puedo explicar aquí porque están muy tremendas. No es que sean malas, no, sino que tengo que explicar porque si no entonces puede que haya ahí un poquito de que se nos quede bien la idea, pero sí le puedo explicar esto. Recordemos que Jesús no nos trajo a religión, ¿verdad? Y así dijimos. Leímos una cita donde dice que la religión, ¿verdad? De la ley. Entonces Dios no está a favor de ninguna religión. Jesús no es religión. Jesús es una comunión entre nosotros y Dios por el único mediador que se llama Jesucristo. Amén. Perfecto. Es decir, que podemos tener acceso al Padre, hermano, las veces que tú quieras, por el único mediador Jesucristo. Extraordinario. Entonces, mire, por ahí hay una religión que dice que Mahoma es el único mediador. Y yo digo, qué cosas tan terribles. Porque el único mediador es Jesucristo. Oh, no, es que por ahí hay otra religión que el único mediador es Buda. No, ¿qué cosas están diciendo? El único mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo. Porque es el único capaz de poder entrar al lugar atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Y qué cree? Con su propia sangre. Porque la Biblia dice que no puede haber expiación sin sangre. Y yo pregunto, ¿en qué momento le tiraron un poquito de sangre a Mahoma? Ningún momento. ¿En algún momento le tiraron sangre a Buda? No, en ningún momento. Voy a decir algo. ¿En qué momento a María la hicieron intercesora si no tiró sangre tampoco? El único en su clase que derramó completamente su sangre por nosotros se llama Jesucristo. Y es el único que puede entrar al lugar santísimo, pero del verdadero. Eso, hermano, es algo hermoso. Eso se llaman misterios de Dios. Porque es el único que puede entrar al lugar santísimo. Y ahora por Jesucristo, aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como su único mediador, tiene chance de entrar al lugar santísimo. Y por eso es de que en la adoración o en la oración, usted y yo podemos sentir su presencia, su apapacho, su amor, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, es el único, no hay nadie más. La única gloria es para aquel que lo merece. Voy a explicar esto para que vea que no es que yo esté en contra de alguien. No, hermano, no. Mi idea no es estar en contra de alguien. Lo que yo quiero es que usted sepa lo que dice la palabra. Y que la palabra de Dios, amado hermano, en muchas religiones la ocupan. La Biblia la ocupa la más grande religión del mundo, que es la que tiene más adeptos. Y esa se llama la Iglesia Católica. Y tiene establecido la Biblia como su orden. También la tiene la más grande, después de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana también tiene la Biblia. Y es la misma, no es que cambie. Es la misma, tiene lo mismo. Y entonces ahí ya podemos ver a otro tipo de creencias, pero que ocupan la palabra de Dios. Sin embargo, muy pocos se atreven a leer la Biblia. Aún mucho cristiano no lee la Biblia. Aún mucho menos se atreven a estudiar la Biblia. Y un número muy pequeño se atreven, hermano, a estudiarla en lo original y en delante del Espíritu Santo para que le revele. Entonces a mí se me hace inconcebible que entonces, teniendo, hermano, tantas religiones y tanta gente adepta,
¿Cómo es posible que no hayan leído la Biblia? ¿Cómo es posible que la palabra de Dios, siendo tan clara, diciendo aquí que solamente hay un mediador, la gente quiera ponerse mediadores? No puede ser. Por eso no es con el afán de lastimar a alguien, porque ahora ya por la gracia de Dios mucha gente ve los videos en internet, y alguien puede decir, es que el hermano Ulises, como ha sido cristiano siempre, entonces le caen mal los demás. No, Dios me mostró un amor inagotable, un amor que a pesar de que hagamos las cosas mal, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí para nosotros. Pero sin embargo la Biblia dice una cosa muy diferente, que dice que hay un solo mediador. Entonces mire, acompáñenme a Hebreos, pero el versículo 11, es decir, ahí arribita. Esto está hermoso, hermano, porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin Jesucristo, hermano, difícil que usted y yo podamos entrar a la casa del Padre. Pero si Cristo, ¿verdad, hermano?, es nuestro mediador, dice la Biblia, abogado tenemos. Extraordinario, hermano. Usted y yo podemos entrar cuantas veces queramos al lugar santísimo. No porque seamos buenos, no porque, hermano, nos las demos ahí de golpe de pecho, no, sino porque Jesucristo es nuestro mediador. Qué hermoso. Mire, entonces dice aquí Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, ¿cómo dice ahí? No de esta creación. Entonces Jesús es el único en su tipo que puede entrar a ese tabernáculo. Ya lo vio, ¿verdad? Una vez más, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿cómo dice ahí? Eterna redención. Redención o expiación es muy similar. Es decir, que entonces Jesús tomó su propia sangre y la ofreció por pago de toda la humanidad. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no dio la vida por ciertos cristianos, o Él no dio la vida porque le cae bien. No, Él dio la vida por todos, y todos los que ya nacieron y todos los que van a nacer. Él dio la vida por todos. Derramó su sangre, porque dice la Biblia que no podía entrar el sumo sacerdote sin sangre. Tenía que entrar necesariamente con sangre. Pero Jesús no lo hizo en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo no hecho de mano de hombre. ¡Qué glorioso! No hay quien pueda hacer eso. No hay, hermano. Pero mire, ponga ahí atención, porque dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces lo tuvo que hacer? ¿Cuántas? ¿Está seguro, hermano? O a lo mejor mi Biblia dice diferente de la suya. ¿No? ¿No? ¿Cuántas veces? Oh, extraordinario. Extraordinario. Porque entonces yo por ahí conozco unas personitas en diferentes países que cada Semana Santa se quieren crucificar. Pero ¿por qué si Jesús ya lo hizo una sola vez y para siempre? Ya no tengo que hacer cosas, ya no tengo que mortificarme, no tengo que pegarme, no tengo que clavarme en un madero. Él lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Con una sola que lo hizo, bastó. Con una sola vez nos hizo aceptos delante de Dios. Con una sola vez te da la garantía de ser perfeccionado. Es que, hermano Ulises, no me conoce, soy malo, no puedo vencer esto. No, es que nadie te está pidiendo que seas bueno, porque el único bueno se llama Jesucristo. El único bueno que hizo una vez el sacrificio, una vez por todas, nos da la garantía
de hacernos perfectos delante de Dios. Eso no estoy diciendo que entonces ya no tengo que hacer nada. No, claro que debemos de ir perfeccionándonos, claro que debemos de ir buscando del Señor, pero te da la garantía de no ser una mejor persona, de no ser una buena persona. No, no, no. Te da la garantía de parecerte a su único Hijo llamado Jesucristo. Dígame si eso no lo tiene anonadado. A mí sí. Porque yo no necesito, hermano, que alguien se esté mortificando por mí. Yo no necesito que voy a pedir chance para que me perforen las manitas. No, hermano. El que lo hizo se llama Jesucristo. Y entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Entonces cuando, hermano, entonces pecamos, ¿qué hacemos? Ve con Jesús. Cuando sientas que no puedas, ve con Cristo. Cuando sientas que todo está difícil, que parece que ya no hay oportunidad, acércate a Él. Cuando veas que ya todo está perdido, ahí, hermano, es aquel que va a hacer el milagro, porque Él te da la garantía de que es el mediador entre nosotros y Dios. Y la Biblia dice que todo lo que pidiéremos en su nombre nos será hecho. Es decir, que entonces a través de Jesús, todo lo que le pidamos al Padre, te lo va a dar. Por eso mucha gente no recibe respuesta, porque no se ha acercado al único mediador que se llama Jesús. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Es que, hermano, no sabes, he estado orando por mi familia 50 años y no veo respuesta. Acércate al único mediador que se llama Jesucristo. Verso 13. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está haciendo una pregunta, pero esa pregunta se responde ahí mismo. Es decir, que a través de la sangre del Cordero nos puede limpiar aún nuestra mente. Porque la mente, hermano, es el punto difícil de nosotros. En la mente está el si voy al templo o no voy al templo. En la mente está el si voy a las clases o no voy a las clases. En la mente está el si busco de Dios o no busco de Dios. En la mente está el se van a burlar de mí si yo voy ahora al templo. Y entonces dice ahí que a través de la sangre de Cristo nos cambia la conciencia. Pero fíjese que no nos la cambia para nada más porque sí, tiene un propósito, para que le sirvas al Dios vivo. ¿Qué cosa? Ya está ahí la Santa Cena, ya para que estén preparados los sugieres, porque ya vamos a tomar la Santa Cena. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que entonces cuando tomamos Santa Cena, hermano, estamos proclamando que la sangre de Cristo te limpia la mente, que la sangre de Cristo te limpia, no te limpia, me equivoqué, te quita todo pecado, te quita esa cosa que no te deja estar cerca de Dios, te quita ese pecado que es una, ¿cómo decir esto? Es una ofensa para Dios. Todo pecado es pecado, hermano. No hay pecado chico ni pecado grande, todo el pecado es pecado. Y eso nos impide estar cerca de Dios. Entre más pequemos, más lejos vamos a estar de Dios. Y hemos dicho y hemos explicado muchas veces que el pecado no son los 10 pecados, los 10 mandamientos si no los haces, no, sino que estamos hablando de muchos preceptos y mandatos que si no los hacemos nos cuentan como pecado. Rápidamente vaya al libro de Hebreos, ahí abajito.
me parece que es en el versículo 15 o 16, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa cita no la traigo, nada más que quiero mostrárselo. Hebreos capítulo 9. Hebreos 10:25, me equivoqué. Entonces, Hebreos 10:25. Gracias. Dice, el verso 10, el capítulo 10 nos habla acerca del sacrificio perfecto en Jesucristo, y sella diciendo el apóstol Pablo, dice, miren, ya recibieron redención, ya recibieron expiación de pecados, ya recibieron que les van a limpiar su conciencia para que ya no estemos pensando tonteras. Y cierra y dice, así es que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál es la costumbre de algunos? ¿Cómo? Dejar de congregarse. ¿Congregarse en dónde? No, a ver, ¿congregarse con la iglesia o en el templo? Sí, porque la iglesia es usted. Porque entonces alguien me puede decir, es que yo vi a Chonito Pérez allá, me congregué con la iglesia. No. No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo siento por los que faltaron, y a lo mejor lo están viendo ahorita en internet. Pero dice aquí, costumbre. Es decir, que están acostumbrados a faltar. Y aquellos que están acostumbrados a faltar, pecan delante de Dios. No es que vengamos obligados. No. Porque igual de la misma manera nadie te obliga a no mentir. Nadie te obliga a no robar. No es que alguien esté ahí detrás de ti con una pistola y en el momento que digas mentira, mira, el estoque, ¿verdad? No, todo es voluntario. Sin embargo, las leyes de Dios son inviolables. Y que entonces, hermano, cuando, así como ese, hay un montón de cosas que debemos de aprender para hacer. Pero como somos pecadores, a lo mejor el hermano Ulises no falta porque tiene que venir. Y entonces a lo mejor, ¿verdad? Por eso le eché salsa a los tacos. Pero si a lo mejor el hermano Ulises tiene pensamientos equivocados, se enoja, se enfurece, pasa la mosca y se enoja, está pecando. Está pecando. Y si está pecando, entonces no puede ser grato delante de Dios. Pero bendito sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Que por su gracia y su misericordia lo tenemos como mediador. Y entonces lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, perdóname, ayúdame a no volver a hacer esto. Y entonces el hermano te quita el pecado. Te quita ese problema por lo cual no puedes seguir a Cristo como debe de ser. Así es que, hermano, esto es hermoso. Vamos a cerrar con esta cita y entonces tomamos Santa Cena. Hebreos 10, hay que es en Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Bendito sea Dios que nos prestó a su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el Cordero de Dios que hizo ese sacrificio por nosotros. ¿Ya tiene Hebreos 10:12? ¿Ya? Ahí le va. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cerramos con el verso 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Cómo dice ahí? A ver, voy a leer otra vez este verso. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que es que me emocioné y lo dije antes, ¿verdad?
que con un solo sacrificio, con una sola vez que estuvo en el madero, con una sola vez que, además es un misterio bien hermoso, porque la Biblia dice que cuando lo pullaron salió agua y sangre, pero la Biblia nos enseña que él sufrió tanto que médicamente es imposible que haya seguido saliendo sangre, porque una persona tiene alrededor de 3.5 litros y es imposible que una persona humana haya sobrevivido a tanto castigo, es decir, que no se haya vaciado de sangre, porque si usted sabe, lo golpearon 40 veces, pero ese golpeteo de 40 no es como el que hacen ahí Patito. Dice la Biblia que lo escarnecieron, es decir, que le arrancaron la piel de su espalda. No era con un látigo, no, eran con un instrumento que tiene garras para arrancar, desgajar la piel. Por eso dice que nosotros tenemos la bendición de la unidad, porque a su cuerpo lo desmembraron. Entonces, al estar arrancando 40 veces la piel, eso fue el principio. Él tuvo que caminar alrededor de, no me recuerdo cuántos kilómetros caminó con un madero. Le pusieron la corona, como si hubiera tenido 1000 litros nuestro Salvador. Obviamente no, porque vino como un ser humano. Pero ¿por qué seguía saliendo la sangre? Porque sin sangre no hay expiación. Porque sin sangre es imposible que entonces nos hayan perdonado todos los pecados. Y entonces por eso cuando dice aquí que con una sola vez que lo hizo, tú y yo tenemos garantía. Óigalo bien, tenemos garantía de ser perfeccionados. Tenemos garantía de que tú y yo, hermano, no vivamos de la misma manera. Tenemos garantía de que nuestra vida vaya de mejor en mejor. Lo único que tenemos que hacer es ponernos como mediador. Y no, ¿por qué digo ponernos? Porque es voluntario. Es voluntario que tú decidas y digas, yo quiero a ese mediador que dio su sangre por mí. Póngase de pie y repartan ahí los hermanos. Salomón, si me acompañas con un canto, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito eres tú, Señor. A través de esa sangre preciosa nos has dado redención. A través de esa sangre preciosa nos quita, Señor, todo mal pensamiento, todo mal juicio, todo mal idea que nos hayan puesto, Señor. A lo mejor desde nuestros abuelos, nuestros ancestros, no de manera directa, sino a través de las cadenas generacionales y ancestrales. Ah, Señor bendito. Oremos todos juntos, mi amado hermano. Ah, Señor bendito, te vengo suplicando que hagas milagro el día de hoy. Arranca de raíz todo pecado. Arranca, Señor, nuestras ideas, esas que vienen arraigadas desde lo más profundo del alma. Señor, arranca de raíz. Señor, te suplico que vengas arrancando esas ideas que no provienen de ti, porque el único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Jesucristo. Eres el único Dios que derramó su sangre y que la fue y la llevó ofreciéndosela al Padre, y que agradó tanto el sacrificio que cayó fuego del cielo. Espíritu Santo de Dios, fuego del cielo, derrámate de nosotros como lo hiciste en el libro de los Hechos de los Apóstoles, apelando a tu propia palabra que dice que con un solo sacrificio somos aceptos delante del Padre. Señor, arranca de nuestro corazón todo pecado, toda amargura, toda tristeza, todo aquello que nos impida buscarte de verdad, todo vicio, toda enfermedad, toda emoción, aún nuestra voluntad, si está en contra de tu palabra, Señor, arráncala de raíz. Espíritu Santo de Dios, apelo a tu palabra. Hoy vengo, Señor,
como ministro tuyo, representando a tu iglesia. Jesucristo, que eres su mediador. Yo como tu siervo te vengo pidiendo, Jesucristo, que eres el mediador de todos nosotros, que te acuerdes del pacto que tienes con nosotros. Que te acuerdes del pacto que tienes con nosotros, Señor Jesucristo. Y que nos cambies por completo. Que arranques por completo toda maldad y toda iniquidad. Arráncala, Señor, te lo pedimos. Arráncale en nuestros corazones todo aquello que nos estorba para buscarte. Arranca, Señor, de nuestros corazones todo aquello que impide, Padre Celestial, el poderte buscar, el podernos acercar a ti. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te suplico, te ruego que arranques todo pensamiento equivocado, que arranques, Señor, del alma, del corazón. Señores, corazones de carne, en esta tarde, Señor, te suplico que des corazones de carne. Te lo pido, Padre Celestial. Ah, bendito Dios, piadoso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor me dice que hay unos hermanos que no quieren recibir la palabra, que ahorita están en su cabeza, en su corazón. Es que eso no es así. Es que a mí me explicaron que esto no era así, que a mí me explicaron otra cosa. Hoy yo te vengo diciendo en el amor de Cristo, Jesucristo dio la vida por ti y por mí. Jesús dio la vida por nosotros. Tú recibes sus bendiciones. Tú recibes lo que Él te da. ¿Qué acaso no recibimos las cosas buenas de la gente? ¿Cuánto más del Padre Eterno? ¿Cuánto más del Padre Eterno? ¿Cuánto más de aquel que dio la vida por nosotros? Su amor hermoso y perfecto nos ha dado la vida. Te lo vengo suplicando, Señor. La noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y lo bendijo, diciendo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hoy, Señor, entendemos que tu carne fue lacerada de una manera tan grotesca, Señor, y lo padeciste por nosotros. Este es tu cuerpo en representación. Que a través de este pan venga el simbolismo de que tomamos tu cuerpo, y que venga, Señor, la bendición de la unidad a todos y cada uno de nosotros. Toma el pan. Asimismo, bendijo la copa. Hoy bendigo esta copa con todas las bendiciones de los cielos y de la tierra, para todo aquel que beba esta copa. No haya duda de que hay redención de pecados. Bendigo esta copa sabiendo que viene a representar la sangre del Cordero, esa sangre que fue derramada por nosotros como expiación. Y lo hiciste una sola vez, Jesucristo. Con una bastó. Fue tan perfecto ese sacrificio que con una sola vez le agradó al Padre. Dijo: ya no más
machos cabríos, ya no más tórtolas, ya no más becerros, ya no más sacrificios de animales. Con el sacrificio de Jesucristo basta. Con el sacrificio de Jesucristo basta. Porque no hay otro sacrificio tan perfecto, tan puro, con tanto amor como el de Él. Bendecimos este nuevo pacto que es en tu sangre, para expiación y redención. Y para esto que me has enseñado hoy, Señor, para cambiar nuestra mente y nuestro corazón, para hacernos gratos delante de ti y poderte servir. Bebe la copa, amado hermano. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias. Porque tú eres el quien nos enseñas. Eres tú, Señor, quien nos llevas al genuino arrepentimiento, el que nos llevas a toda la verdad. Gracias, Espíritu de Dios. Entonemos este canto, amado hermano, y así nos despedimos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Si alguien nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, aceptándolo como mediador entre nosotros y Él, venga acá, quiero orar por él o por ella. Si alguien nunca en su vida ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, como su único dueño, Espíritu de Dios, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener, gracias, Señor, por esta bendición tan grande y tan enorme de tu palabra. Yo te vengo suplicando que bendigas a este pueblo, que Jehová te bendiga
y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Señor, bendice a tu pueblo abundantemente y que durante el resto de la semana, Señor, pueda notar que tú eres el Dios de los cielos, que fuera de ti no hay otro Dios y que nunca lo habrá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Solamente quiero que pase mi hermana Carmen para orar por ella, que quiere pertenecer a esta iglesia. Y ahorita en unos minutos van a bajar a las aguas mis hermanos, los que se van a bautizar. Indíquenle los salones de hasta arriba para que puedan cambiarse.